Entonces, pues vamos a continuar con los multiplexores. Bueno, los multiplexores son circuitos que tienen una serie de entradas, ¿vale? Una serie de entradas, tienen solamente una salida y varias líneas de selección, ¿de acuerdo? Entonces, el número de entradas está relacionado también con el número de líneas de selección. Tenemos un determinado número de líneas de selección, por ejemplo aquí n líneas de selección, y con estas n líneas podremos hacer un determinado número de combinaciones dentro de un determinado código. ¿De acuerdo? Si por ejemplo estamos en código binario, pues entonces podremos realizar 2 elevado a n combinaciones. Bueno, pues el multiplexor tiene tantas entradas como esas combinaciones que podemos realizar. ¿Vale? Entonces, en el caso de código binario, si tenemos n líneas de selección, pues tendríamos 2 elevado a n entradas. Salidas, solamente una. ¿De acuerdo? Siempre en el multiplexor. Si esto fuese, por ejemplo, dos líneas, como vamos a ver luego, dos líneas de selección, pues tendríamos 2 a la 2, 4 entradas en código binario. Pero si estuviésemos, por ejemplo, en código BCD, pues serían 4 líneas de selección y tendríamos solo 10 entradas, ¿vale? Porque estaríamos trabajando en código BCD. O sea, depende el número de entradas del código en el que estemos trabajando. Nosotros vamos a ver los ejemplos para el caso del código binario, que es un poco el más habitual. ¿Vale? Pero se puede extender a los demás. Entonces, ¿cómo funciona el multiplexor? Pues nada, de forma muy sencilla. Lo que hace es llevar a la salida la entrada que esté seleccionada mediante el código de las líneas que estén en las líneas de selección. ¿Vale? Es decir, si ponemos aquí todo ceros, por ejemplo, y la última a 1, o sea, la C0, pues entonces aquí estaríamos metiendo el número 1. La entrada E1 es la entrada seleccionada, ¿vale? Y esa entrada pasaría a la salida. El resto de entradas no afectarían a la salida. La salida se convertiría en E1. Ese sería igual a E1. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso nos permite enviar información de muchas líneas a través de una sola línea, pero solamente una en cada momento, ¿no? En cada momento podemos seleccionar la entrada que va a pasar a la salida. ¿De acuerdo? Bueno, pues lógicamente eso se llama multiplexar información, multiplexar la información. Es como si fuese un embudo, ¿no? Podemos enviar información de muchas líneas a través de una sola línea, pero con el inconveniente de que solamente en cada instante de tiempo se puede enviar la información de una entrada. Para ver un poco las ecuaciones que regirían la salida y tal, pues vamos a ver un ejemplo sencillo que sería un multiplexor de 4 entradas y 2 líneas de selección. ¿Vale? 2 líneas de selección, por lo tanto 2 elevado a 2, 4 entradas y una sola salida. Bueno, pues el funcionamiento, pues como podéis imaginar, es muy sencillo. Si metemos el número 00 en las líneas BA, pues lo que ocurre es que la salida es igual a E0. Fijaros, aquí también es una forma un poco especial de representar la tabla de verdad, ¿no? Porque la salida no es o 0 o 1, sino que es E0. Estamos poniendo E0. ¿Vale? Es una forma también simplificada de representar la tabla de verdad. Si ponemos el número 0,1 en B y A, pues la salida sería igual a E1. Si ponemos 1,0, que es el número 2, la salida sería igual a E2. Si ponemos 1,1, pues la salida sería igual a E3. ¿Vale? De esta forma representamos cómo se comporta el circuito sin tener que hacer la tabla completa, que la tabla completa, si no, pues claro, sería muchísimo más complicada. Imaginaros, tenemos al final un circuito que tiene en total 4 y 2, 6 entradas. ¿Vale? Tendríamos desde E3 así hasta E0 y luego la B y luego la A, ¿vale? O sea que, imaginaros, y luego aquí sería nuestra salida. La tabla de verdad completa sería así. Tendríamos aquí 6 entradas y una salida. 2 elevado a 6 son 64 combinaciones, así que tendría 64 filas, ¿vale? Entonces, claro, sería muy complicado de representar así. Normalmente se representan de forma simplificada y al final tenemos la misma información. Y esto también nos permite obtener una expresión para la salida, porque si lo pensamos un poco despacio, pues podemos fijarnos que la salida va a ser igual a E0 cuando, solo cuando aparezca esta combinación, ¿no?
Y esto al final podríamos traducirlo en algo así. S igual a, como queremos que aparezca de 0 solo cuando B y A valen los dos 0, 0, pues podríamos hacer el siguiente producto. B negado por A negado y por E0. ¿Vale? Porque así cuando A y B valgan los dos 0, 0, esto sería 0 negado por 0 negado, que es 1 por E0, y nos queda E0, que es lo que queremos. Y en el resto de casos, este término no afectaría. ¿Vale? Entonces podríamos seguir así sumando y decir, queremos que salga ahora E1, pero que salga E1 solamente cuando B y A valen 0, 1. Pues entonces añadiríamos B negado por A, y esto multiplicado por E1. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, solamente en esta combinación, esto vale 1 y por lo tanto queda E1. ¿Vale? Para esta otra combinación, como la A vale 1, pues nos quedaría A negado, que es 0, y esto vale 0. Entonces no afecta, ¿vale? Nos queda solamente E1. Y así sucesivamente, ¿no? Con el resto. Entonces nos quedaría pues esta expresión, ¿vale? Que es válida para la salida, porque solo va a quedar E0 o E1 o E2 o E3 cuando metamos la combinación correspondiente. Y de forma simplificada se puede representar utilizando los minitérminos, ¿vale? M0 por E0, M1 por E1, M2 por E2 y M3 por E3, ¿vale? Esta expresión solamente vale para código binario, ¿de acuerdo? Cuando estamos trabajando con código binario en la entrada y líneas de selección en código binario, O sea, estamos trabajando en las líneas de selección en código binario y tantas entradas como nos dé el código binario. Podéis pensar vosotros cómo sería la expresión para cualquier otro multiplexor, por ejemplo en código Gray o en código BCD, BCD exceso 3, ¿vale? Es seguir la misma filosofía. ¿De acuerdo? Entonces, pues vemos que es relativamente sencillo de implementar. Incluso se puede generalizar con esta expresión para cualquier multiplexor binario, pues la salida es el sumatorio de m sub i por e sub i desde 0 hasta 2 elevado a n menos 1, lógicamente. ¿Vale? ¿Cómo implementarlo? Pues para no tener también que hacer todo desde 0, una forma sencilla es utilizar un decodificador como base. ¿Vale? Porque en el decodificador, en cada una de las salidas, en la salida 0, sabemos que tenemos M0, en la 1 M1, en la 2 M2 y en la 3 M3, ¿vale? Entonces, cuando estamos metiendo B y A, pues ya tenemos los minitérminos en su salida. Y ya sería simplemente multiplicarlo por la entrada correspondiente, ¿vale? Aquí ya tendríamos M0 por E0. Y lo sumamos con una puerta OR. Lo mismo, M1 E1, M2 E2 y M3 E3. Y nos quedaría ya la salida de nuestro multiplexor. ¿Lo veis? O sea que al final se puede realizar basándose en un decodificador. ¿Vale? Realizando todos los productos lógicos con las entradas y sumando todo. ¿De acuerdo? Lo veis, bastante simple. ¿Cómo se pueden hacer multiplexores más grandes a partir de multiplexores pequeños? Bueno, pues esto sería también la estructura para hacerlo. Como veis, casi en todos coincide al final que si usamos decodificadores, tenemos que usar un decodificador adicional para ir haciendo la selección. Aquí usamos multiplexores, pues tenemos que también utilizar un multiplexor adicional para hacer la selección, ¿vale? Aquí estamos haciendo, por ejemplo, un multiplexor de 32 entradas, desde 0, 1 hasta 15, y luego continuando 16, 17 hasta 31, utilizando dos multiplexores de 16 a 1. ¿Vale? Entonces, nuestro multiplexor completo tendría 5 líneas de selección. 2 a la 5 me da 32. ¿Vale? Pero cada uno de los pequeños tiene solo 4 líneas. Bueno, pues esas 4 líneas se introducen a las 4 líneas del multiplexor completo que queremos hacer. Porque cada uno de los multiplexores, una vez más, va a trabajar en la parte baja de la tabla y el otro multiplexor en la parte alta. Es decir, que si aquí hacemos la tabla, una vez más, lo voy a hacer aquí un poco, porque esto ya lo vimos para el caso de los decodificadores, tendríamos E, D, C, B y A, ¿no? Y aquí tendríamos nuestra salida. Entonces tenemos dos grandes bloques que vendrían así. Un primer bloque que iría desde todo ceros
en DCBA hasta todo unos, ¿vale? Y en todo este bloque la variable E vale 0, ¿vale? Y en el segundo bloque de otras 16 combinaciones la variable E vale 1. Pero tendríamos que traer la misma variación para DCBA, todas desde todo ceros hasta, hasta 4 unos, ¿vale? Bueno, y aquí la salida correspondiente, que tendría que ser igual a la entrada E sub i correspondiente, ¿vale? Entonces, como veis, nosotros podemos utilizar la entrada E para seleccionar uno de los multiplexores o el otro. Si vale 0, va a trabajar este de aquí, por ejemplo, que es el de la parte baja. Este trabaja para E igual a 0. Y este otro trabaja cuando E valga 1. ¿Vale? Por eso el de la parte baja se encarga de multiplexar las líneas, las 16 primeras líneas, las de la parte baja. Y el de la parte alta, las 16 líneas de la parte alta. ¿Vale? Entonces, nosotros queremos que trabaje este de aquí en la parte baja, cuando E vale 0, por ejemplo, ¿no? Cuando metemos aquí un 0. Pues entonces lo que hacemos es coger su salida y llevarla a través de la línea E0. Entonces, cuando aquí pongamos 0, la línea E0 es la que pasa a la salida. Y por lo tanto estamos multiplexando, estas entradas de aquí son las que pasarían al final de la salida. En cambio, si E vale 1, pues entonces estamos seleccionando esta otra entrada. ¿De acuerdo? Que pasaría por aquí y pasaría a la salida cuando aquí tengamos un 1. Por lo tanto, las que estamos seleccionando para pasar a la salida serían las entradas E sub i correspondientes a este multiplexor, que para el multiplexor grande serían como continuar desde la 16, 17 hasta la 31. ¿Vale? Esta sería una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo, que sería si utilizamos las líneas de inhibición. Si aquí tuviésemos líneas de inhibición para estos multiplexores, pues en lugar de utilizar aquí un multiplexor en la salida, podríamos utilizar una puerta OR directamente sumando las dos salidas de los dos multiplexores. Y lo que hacemos es inhibir el que queremos que no trabaje, ¿no? Por ejemplo, si E vale 0, pues este debería estar trabajando, ¿vale? Entonces aquí tendría que venir conectado a E a través de un inversor. ¿Vale? Para que cuando E valga 0, aquí tengamos... Ah, no, perdón, lo he dicho mal, porque tendríamos un 1 y estaría inhibido. Aquí vendría la E directamente, ¿vale? La E directamente. Cuando la E vale 0, no está inhibido y este estaría trabajando y la salida vendría por aquí a la puerta OR. Y lo mismo en este otro caso, la entrada de inhibición, aquí es donde necesitaríamos entonces el inversor a la E. ¿Vale? Cuando E vale 0, aquí tenemos un 1, este está inhibido, su salida vale 0 y por tanto, aunque se sume en la puerta OR, pues no afecta. ¿Vale? Y cuando le toque trabajar, que es cuando E vale 1, pues entonces aquí habría un 0, por lo tanto no estaría inhibido y su salida se suma a la salida. Pero el que estaría inhibido es el otro multiplexor. ¿Vale? Con lo cual tendría un 0 y por lo tanto no afectaría. Es otra forma de hacerlo, usar las entradas de inhibición o con un multiplexor para la salida. ¿Vale? Si hay entradas de inhibición es más sencillo hacerlo con entradas de inhibición porque solo necesitamos una puerta OR. Bueno, entonces la función principal de los multiplexores pues es, como su nombre indica, multiplexar. Poder enviar información a través de una línea y que viene de muchas líneas y ahorrarnos cableado, ¿vale? Pero lógicamente necesitamos luego en el otro extremo donde se está enviando la información otro elemento que lo que nos va a hacer es demultiplexar, ¿vale? Se lo veremos más adelante, me parece que es el siguiente, el demultiplexor, que es el que tiene una entrada y muchas salidas y nos permite deshacer lo que acabamos de hacer, ¿vale? Para poder completar el envío de información. Pero bueno, otras aplicaciones que podríamos ver para los multiplexores, pues por ejemplo sería esta. Nos permite también hacer funciones lógicas, ¿vale? No es una forma muy optimizada de hacer funciones lógicas, pero bueno, en algún caso en el que tengamos un multiplexor a lo mejor de más en nuestro circuito o algo así, pues podemos aprovecharlo, ¿eh? Entonces, el multiplexor, imaginaros este de aquí que tiene 3 líneas de selección, 8 entradas,
¿vale? 8 entradas y una salida. Bueno, pues la salida sería la salida de nuestra función, lógicamente. Las líneas de selección serían lo que serían las entradas de nuestra función, ¿vale? F de CBA, o sea, CB y A, se introducirían en las líneas de selección. Y entonces aquí, ¿qué ocurre? Que a medida que vamos poniendo aquí combinaciones de nuestras entradas, 000, 001 y así sucesivamente, lo que estamos haciendo es seleccionar la entrada correspondiente, ¿no? Pues si ponemos 3 ceros aquí, que sería ver lo que vale la función en la primera combinación, en 000, pues lo que estamos haciendo es seleccionar E0 y hacer que E0 pase a la salida. Bueno, pues aquí metemos el valor correspondiente de nuestra, de nuestra tabla de verdad. La F vendría aquí y aquí estarían nuestras entradas, ¿no? C, B y A. Bueno, pues en esta función, por ejemplo, aparece el término M0, lo cual quiere decir que para 000 la función vale 1. Pues esta entrada E0 la conectamos a 1, porque queremos que valga 1. ¿Vale? También el M1 aparece, pues aquí habría otro 1, ¿vale? En nuestra tabla. Entonces la entrada E1 la ponemos a 1 también, y así sucesivamente. La 2 iría a 1, porque también aparece el M2. Pero el M3 y el M4 no aparecen. Eso significa que la función vale 0 en esos casos. Entonces E3 y E4 se conectan a masa. ¿Vale? E5 aparece. Pues es que vale 1 en ese caso. E5 se conecta a 1. ¿Vale? El 6 no aparece, por lo tanto vale 0 para E6, y el 7 sí aparece, por lo tanto vale 1. ¿Vale? Es decir, que aquí nos irían apareciendo, como veis, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 y 1. Esto es lo que vale la función aquí en la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Es lo que vale la función en la tabla de verdad. Al final estamos metiendo todas las combinaciones a las entradas y por lo tanto en la salida pues va a salir el valor correspondiente al seleccionar esa entrada con las líneas de selección que son las variables de nuestra función. ¿Vale? Aquí lo que hay que tener mucho cuidado es con los pesos. Si C es la de mayor peso, tiene que ir a la línea de selección de mayor peso, lógicamente. B, la siguiente, a S1 y A, la siguiente, a S0. ¿Vale? Esta sería la de peso 0. ¿Vale? Perdón, 2 elevado a 0, la de peso 1, la de peso 2 y la de peso 4. ¿Vale? 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. De acuerdo, pero como veis no es una forma muy optimizada, ¿no? de hacer funciones. Necesitamos un multiplexor muy grande para hacer una función de 16 combinaciones de 4 variables. Necesitaríamos un multiplexor de 16 entradas, ¿no? No es realmente muy práctico, pero bueno, es una posibilidad. Otra posibilidad es simplificar. Se puede utilizar un multiplexor que en lugar de tener aquí las 3 líneas o las entradas, las variables que tenga nuestra función, podemos reducirlo en un orden de forma sencilla, que sería poner solamente el número de variables menos 1. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace eso también, que es interesante. Entonces podríamos hacerlo así, que es coger un multiplexor más reducido, que en lugar de tener las 3 variables, tenga solamente 2 aquí. Y la otra variable, por ejemplo la A, la dejamos suelta, porque lo que vamos a hacer es meter las entradas en función de la variable A. Y eso nos va a permitir reducir en un orden el multiplexor. En lugar de hacerlo como el de antes, que sería de 8 entradas, una salida y 3 líneas de selección, pues ahora solo 4 entradas, 2 líneas de selección y la salida, ¿no? Vale, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues esta tabla de aquí, que esta es otra diferente, bueno, pues sería una tabla de 3 valores, ¿lo veis? De 3 variables con 8 combinaciones y esto es lo que tiene que valer la función, lógicamente, en cada combinación. ¿Vale? Pues ahora lo que hacemos es fijarnos en lo que vale la función, pero lo miramos, por ejemplo, comparándolo con lo que vale la variable A. ¿Vale? Por ejemplo, en estas dos combinaciones donde C y B las dos valen 0, ¿vale? Las dos valen 0, pues como vemos la función vale 0, 0. Es decir, que vale siempre 0. No coincide ni con A ni con A negada, es independiente de A. Por lo tanto, aquí la función vale 0. Aquí, en estas otras dos combinaciones donde C y B valen 0, 1, pues vemos que si la A vale 0, la F vale 0. Si la A vale 1, la F vale 1. Así que coincide con A. ¿Vale? F podemos decir que es igual a A en estas dos combinaciones.
Aquí, por ejemplo, en estas otras dos, en esta parte de la tabla, pues vemos que es independiente. La función vale siempre 1, por lo tanto siempre 1. Y en estas dos últimas, si la a vale 0, f vale 1. Y si la a vale 1, f vale 0. Entonces es igual, podemos decir que es igual a negado. ¿Lo veis? Siempre va a haber estas cuatro posibilidades como máximo. La f solo puede ser o 0, 0, o 0, 1, o 1, 1, o 1, 0. Solamente puede ser al final o 0, o a, o 1, o a negado. ¿De acuerdo? Y también que vemos que si nosotros ahora cogemos C y B y lo metemos en las entradas de nuestro multiplexor, pues en esta parte de aquí de la tabla, como C y B valen los dos 0, 0, lo que estamos haciendo es seleccionar la entrada de 0, ¿no? Para las dos combinaciones. Y en las dos la función tiene que valer 0. Entonces la entrada de 0 la ponemos a 0. ¿Vale? Metemos un 0 para que se cumpla la tabla. ¿De acuerdo? En estas otras dos combinaciones, aquí C y B valen 0, 1. Entonces metiéndolas así en este orden, lo que estamos haciendo es seleccionar la entrada E1. Y en este caso, E1 tiene que ser igual a, porque si la A vale 0, vale 0. Y si la A vale 1, vale 1. En esas dos combinaciones. Entonces, por eso lo que hacemos es, con un cable, conectamos E1 a A. Y aquí estamos metiendo la variable A. ¿Lo veis? Metemos A. Y así sucesivamente. En estas otras dos combinaciones estaríamos seleccionando la entrada E2 y lo que vale la función es siempre 1. Entonces aquí metemos un 1, los 5 voltios directamente. ¿Vale? Y en estas otras dos combinaciones estamos seleccionando la entrada 3 y tiene que valer la función A negado. Por eso, como mucho, vamos a necesitar siempre un inversor. Así metemos A al inversor y aquí introducimos A negado. Si aquí hubiésemos necesitado A negado, por ejemplo, en la E2, pues lo cogeríamos de aquí, de este cable, ¿vale? No hay problema en coger varias veces una entrada a una misma salida, ¿vale? Varias entradas a una misma salida. Ya lo hemos visto que el fan out, si es TTL, por lo menos podemos coger 10, ¿vale? Y de esa forma nos permite con multiplexores de un orden inferior, pues poder hacer la función y solo necesitamos añadir un inversor. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es útil porque a veces en un circuito a lo mejor necesitamos un multiplexor para hacer algo, ¿no? Y en el integrado nos vienen dos multiplexores. Pues luego queremos hacer además una función determinada, pues aprovechamos ese otro multiplexor del integrado para hacerla, sin tener que añadir un integrado más de puertas NAND o de puertas NOR. ¿Entendéis? O sea, son un poco trucos para reducir el número de componentes en los circuitos. ¿Vale? Bueno, haremos ejercicios también de estos, haremos algún ejercicio ¿eh? para, para verlo todavía un poco con más detalle. Y ya antes de empezar con los de multiplexores, pues vamos a ver aquí un ejemplo de multiplexor que es el 74153. ¿Vale? Entonces esto es un circuito integrado que tiene dos multiplexores de 4 a 1. ¿Vale? Que en principio son independientes, pero que se podrían enlazar fácilmente porque tienen también entrada de inhibición. Entonces, cada uno de ellos tiene las líneas de selección, que aquí el fabricante las llama C1, C0, como líneas de control, ¿vale? C1 y C0. Luego tiene las líneas DCBA, ¿vale? Las líneas de datos, de entradas, estas serían las entradas. Luego tiene una línea de habilitación o inhibición, como lo queramos ver, que es la G negado, ¿vale? Y ya la salida. Como veis, lo que tiene es, cada multiplexor tiene la línea de habilitación es independiente para cada uno de ellos. Uno tiene la G' y el otro la G. ¿Vale? Las entradas de datos también son independientes de CBA y de prima, C', B' y A'. Y la salida, lógicamente, también. I para uno e I' para el otro. Pero las líneas de selección son comunes, ¿vale? No son independientes, son comunes. Van conectadas a las mismas líneas C1 y C0. Estarían por aquí. C1 y C0. ¿Vale? Eso nos permite también luego enlazarlos con comodidad. No podrían trabajar de forma totalmente independiente, ¿vale? Pero nos permite luego enlazarlos para hacer uno más grande. ¿Vale? Bueno, y luego hay más ejemplos, multiplexores que nos podemos encontrar por ahí. Entonces, como veis, el funcionamiento sería el siguiente. Si G está a 1, entonces está inhibido.
Sería como entrada de inhibición, porque es G, es habilitación, pero habilitado por valor 0, ¿no? Entonces, si G está a 1, da igual lo que tengamos en las líneas de selección, en las entradas, tal, que la salida permanece a 0, ¿vale? Y ya cuando G se pone a 0, pues ya aquí el fabricante nos muestra así la tabla. En lugar de poner aquí la función, fijaros, nos pone si C1, C0 están a 0, 0, da igual lo que haya en DCBA, esto nos da igual, que si la A vale 0, la salida vale 0. Y si la A vale 1, la salida vale 1. O sea, está siguiendo a la variable A. ¿Vale? Y así sucesivamente. Con 0, 1, pues nos sale en la salida lo que metamos por la entrada B. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? O sea, es como si fuese D es E3, C E2, lo que veíamos antes, ¿no? E1, B1 y A E0. ¿Vale? Lo que pasa que aquí os pongo directamente la nomenclatura que usa el fabricante. Si buscáis el 74153 en internet, pues os va a aparecer con esta tabla de verdad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un multiplexor y sería fácil enlazarlos, que aquí como tenemos la entrada de inhibición, pues lo más fácil es enlazarlos con una puerta OR en la salida. ¿Vale? Con una puerta OR en la salida. Que eso lo podemos hacer con una puerta OR integrada o lo podríamos hacer a lo mejor con diodos, depende un poco de la velocidad. Si vamos a trabajar a muy poca velocidad, es algo que es casi estático, pues a lo mejor podemos hacer la puerta OR con diodos y nos ahorramos un integrado, ¿vale? Depende un poco de lo que vayamos a hacer. Si queremos tener máxima velocidad TTL o CMOS, pues entonces usamos una puerta TTL, OR, TTL o CMOS, ¿vale? Vale, preguntas. Bueno, pues entonces ahora empezaríamos con los demultiplexores que hacen la función contraria. Claro, nos permiten pasar la información de una sola entrada a muchas salidas. ¿Y a qué salida pasa? Pues eso lo seleccionamos con las líneas de selección. Por las líneas de selección metemos un determinado número dentro de un código y eso nos va a seleccionar una determinada salida. Entonces la entrada pasa a la salida correspondiente. Por ejemplo, esto sería si seleccionamos aquí todo ceros y ponemos un 1 aquí, pues quedaría automáticamente seleccionada la salida S1, ¿vale? Y la entrada pasaría a esa salida. O sea, que cuando hacemos multiplexado y luego de multiplexado, luego lo veremos, las líneas de selección tienen que ser comunes, tenemos que meter aquí la misma información. Bueno, es lo habitual, enviar lo de la entrada E1 a la salida S1. Pero podríamos hacerlo de cualquier otra manera. También es verdad que podríamos enviar el valor de la entrada E7 a la salida S2, si queremos, pero bueno. De acuerdo, entonces, si por ejemplo estamos en binario, una vez más, aquí tendríamos n líneas y tenemos 2 elevado a n líneas de salida. Pero podríamos tener cualquier otro código para las líneas de selección. Un ejemplo concreto de multiplexor de 2 líneas de selección y por lo tanto 4 salidas. Trabajando en binario tendríamos 4 salidas. Vamos a ver cómo sería la tabla de verdad, también viéndola simplificada. ¿Vale? En este caso no sería una tabla muy grande porque solo tenemos de entrada la E, la B y la A, o sea que sería de 8 combinaciones. Pero así todo podemos incluso simplificar más porque podemos verlo de esta manera. Ponemos aquí como entradas B y A, ¿vale? Y las salidas a continuación, ¿no? Ahora tenemos 4 salidas. Entonces, si metemos en B y A el número 00, pues la salida S0 tiene que ser igual a la entrada, o sea que S0 se hace igual a E. Lo que haya en E, si E vale 0, pasa a S0, 0. Si vale 1, pasa a S0, 1. Pero lo podemos representar así. S0 igual a E. Y el resto de salidas permanecen en el estado de reposo, ¿vale? Que normalmente pues será 0. Depende de que sean salidas también activas por nivel alto o nivel bajo. Pero bueno, por ejemplo aquí se activa S0 igual a E y el resto permanecen desactivadas a nivel 0. Si metemos el número 1 en B y A, pues entonces es S1 la que se hace igual a E, ¿vale? Y el resto permanecen a 0 y así sucesivamente, ¿vale? Es muy simple. Entonces, ¿cómo implementar esta función? Pues al final, si nos fijamos, esto es muy parecido a un decodificador, solo que en lugar de tener
en la salida el valor 1 que tenemos normalmente cuando seleccionamos, lo que tenemos es la variable e. Entonces esto recuerda mucho a un decodificador. Si lo miramos así por columnas, en un decodificador tendríamos que cuando metemos su código correspondiente la salida se hace igual a 1 y el resto permanecen a 0. ¿Vale? Mirándolo así, hacia abajo la salida es 0. Aquí lo que queremos es que la salida S0 sea igual a e y en el resto de combinaciones permanezca a 0. Bueno, pues al final esto es, lo que tendríamos sería esta expresión, ¿no? Sería cada salida sería igual a e por m sub i. Por ejemplo, eso, ¿no? La salida S0, pues solamente vale e para la combinación 0, 0, que sería como hacer m0 por e0. ¿Vale? Y lo mismo con cualquier otro, o sea que cada salida sería igual a e por m sub i. Bueno, pues esto al final coincide con un decodificador con línea de habilitación, porque al final la línea de habilitación o de inhibición, lo que hacíamos era multiplicarla con la compuerta SAN en la salida, es decir, que si aquí tenemos M0 y aquí tenemos E, pues aquí tendremos lo que queremos, ¿no? Es M0 por E0, por E, que solo tenemos una entrada, por E. Y lo mismo en cada una de las demás. O sea que esta línea de aquí, considerándola como línea de habilitación, es decir, que si ponemos a 0, no está habilitado, por lo tanto multiplica, y aquí nos quedaría 0. Y si la ponemos a 1, ¿vale? Pues entonces nos aparecería un 1. ¿Vale? Es decir, que tenemos en la salida lo mismo que tengamos en E. ¿Vale? Cuando aquí estamos seleccionando, por ejemplo, el caso 0, 0, ¿no? Cuando aquí estamos seleccionando 0, 0, M0 vale 1, o sea que en principio quedaría esta puerta. Y luego, dependiendo de lo que valga E, si E vale 0, 0 por 1, 0, ¿vale? Y 1 por 1, 1. O sea que sale aquí lo mismo que tenemos en la entrada E. El resto, si aquí ponemos 0, 0 en B y A, pues el resto tendrían aquí ceros, porque no está generando su término M sub i, estaría dando ceros. Por lo tanto, todas las demás permanecen en el estado de reposo que queremos. ¿Vale? Solamente la salida que esté seleccionado aquí, en B y A, va a tener un 1 porque corresponde con su M sub i. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues nos daría igual al valor que tenemos en la entrada de habilitación. O sea que, en principio, no hay nada que hacer. Cualquier decodificador con entrada de habilitación funciona como demultiplexor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si cogemos el 74138, pues se comporta como un decodificador de multiplexor. De hecho, el fabricante en su catálogo ya lo denomina así. Lo vamos a ver, decoder de multiplexer. Es decodificador y también de multiplexor. Porque al final, cogiendo la entrada de habilitación como entrada de datos, ¿de acuerdo? Pues nos sirve como de multiplexor. ¿Vale? Pero tiene que ser entrada de habilitación para que no haya inversión. ¿Vale? También depende de lo que queremos tener en la salida. Aquí en realidad tenemos que coger la entrada de habilitación activa por nivel bajo. ¿Por qué? Porque es un decodificador que es activo en la salida por nivel bajo. Entonces hay que fijarse un poco en esto. Fijaros qué sería. Si nosotros aquí metemos, por ejemplo, 0, 0, 0, ¿qué ocurriría? Si nosotros aquí metemos un 0, entonces está habilitado. ¿Vale? Estaría habilitado. Funciona, porque esto era entrada de habilitación, activa por nivel bajo. Como estamos metiendo 000 en el decodificador, la salida I0 se pone a 0. ¿De acuerdo? La salida I0 se pone a 0 porque el decodificador está habilitado, seleccionada la salida I0 y por lo tanto I0 se pone en su nivel activo, que es el 0, el nivel bajo. Y el resto permanecerían a 1. ¿Vale? No estarían trabajando. ¿De acuerdo? Y si ahora en la entrada de datos, que es la entrada también de habilitación, la ponemos a 1, ¿qué ocurriría? Que estamos deshabilitando el decodificador, con lo cual todas las salidas se ponen a 1.
incluida la I0. Por lo tanto, I0 sigue el valor que hay aquí. Si lo ponemos a 0, se pone a 0 porque está habilitado y por lo tanto la salida se tiene que poner a 0. Si lo ponemos a 1, se deshabilita todo y la salida vale 1. Y el resto permanecen siempre a 1. Y lo mismo con cualquier otra salida. O sea que se comporta como un demultiplexor, ¿de acuerdo? Que la salida sigue correctamente a la entrada de datos, que es la entrada de habilitación, y las salidas que están inactivas ahora permanecen a nivel 1, ¿vale? Permanecen fijas a nivel 1, no a nivel 0, a nivel 1, pero bueno, nos da igual, ¿eh? Ellas tienen un valor constante y no cambian con la entrada de datos, ¿vale? Solamente cambia con la entrada de datos la línea que está seleccionada. ¿Vale? Y luego podríamos hacer más trucos, por ejemplo, queremos que la salida no sea igual a la entrada, que sea igual a la entrada invertida, pues entonces cogeríamos la G1 como entrada de datos y podríamos hacerlo invertido, ¿vale? Meter una inversión, ¿de acuerdo? O porque a veces a lo mejor la entrada de datos por aquí nos viene invertida y queremos desinvertirla, pues la metemos por G1 en lugar de por G2, ¿vale? Por eso también los decodificadores, como os comentaba el otro día, pues tienen varias líneas de habilitación e inhibición porque nos permite pues dar más versatilidad, ¿no? En cualquier momento podríamos también utilizar cualquier otra de estas líneas y deshabilitar todas las salidas y también funcionaría como entrada de inhibición del demultiplexor, ¿vale? Y podríamos dejarlas todas las salidas a 1, incluido la que está seleccionada, y que tiene entrada de datos, pero que en ese momento inhibimos el demultiplexor, ¿vale? Entonces, bueno, se tienen bastantes posibilidades así con varias entradas. Bueno, pues entonces, una vez más, ¿cómo hacer demultiplexores más grandes a partir de demultiplexores más pequeños? Pues bueno, vuelve a ser lo mismo. Este realmente es bastante intuitivo. Lo mismo, este sería un demultiplexor de una entrada y 8 salidas, ¿vale? Que irían, van de abajo a arriba, desde S0, S1, S2 y S3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Van en este sentido. Entonces usamos un demultiplexor para la parte baja, ¿de acuerdo? Y un demultiplexor para la parte alta. Los dos demultiplexores llevan en común B y A, ¿vale? Porque los dos en realidad trabajan de la misma manera, uno para la parte baja y otro para la parte alta. Luego, en realidad, ¿cuál va a estar trabajando en cada momento? Eso lo decide la variable C. Si la variable C vale 0, entonces estaríamos en la parte baja de la tabla. Así que nos interesa seleccionar ese 0 para que la entrada pase por aquí, continúe por aquí y ya en función de B y A, pues ya se iría a cada una de las salidas, ¿vale? Dependiendo del valor que metamos en B y A. ¿De acuerdo? Si C vale 1, entonces estamos en la parte alta de la tabla, con lo cual estaríamos seleccionando S1 y la entrada vendría por aquí y ya como se vuelve a repetir las mismas combinaciones para B y A, pero como C está a 1 y adelante, ahora el poner en B y A 0, 0 no representa el número 0, sino que representa el número 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Y ese sería el S4. ¿Vale? Que para este multiplexor es como que él ve el 0, 0, pero para el completo es como tener un 1 delante. ¿De acuerdo? Porque pasaría por aquí, ¿vale? Y esta sería la salida S4, S5, S6 y S7. ¿Vale? Entonces, de esta manera podemos hacer de multiplexores más grandes utilizando de multiplexores más pequeños. ¿Vale? Y luego, pues eso, la aplicación habitual del demultiplexor es trabajar con un multiplexor para poder enviar información de muchas líneas, por ejemplo aquí de 8 líneas a otras 8 líneas de salida, pero en total aquí solamente utilizamos 4 líneas. Entonces, si esta distancia es muy grande, pues nos permite ahorrar, ¿no? Esto puede ser una distancia muy grande y solamente necesitaríamos una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas y la masa, ¿vale? La de referencia. Entonces, con 5 líneas podemos enviar información de 8 líneas en total, pero multiplexándolas, ¿vale? Simplificamos el cableado, que si no tendríamos que llevar un montón de líneas en paralelo y se complica más. Y imaginaos, solamente añadiendo una línea más de control aquí, pues ya duplicamos. Pasaríamos a 16 líneas en las entradas. 16 líneas de entrada y 16 líneas de salida. O sea que añadiendo 4, 5,
¿vale? Con 5 líneas más la masa, 6 líneas en total, podríamos enviar información de 16 líneas, ¿vale? Se simplifica bastante el cableado. ¿De acuerdo? Es la idea de multiplexar y de multiplexar. Trabajan siempre con las líneas de selección en común, ¿vale? Entonces, si ponemos aquí 0, 0, 0, pues la entrada de 0 pasaría por aquí y iría a la salida 0, ¿vale? Y así sucesivamente con las demás. Bueno, pues entonces vamos a pasar a los circuitos aritméticos. En esta última parte de este tema de bloques combinacionales vamos a hablar también un poco de algunos circuitos aritméticos, los más básicos, empezando por la suma aritmética. Bueno, para la suma aritmética tenemos el primer bloque, que es el bloque muy sencillo, que aparece en todos los libros, que es lo que se llama el semisumador. El semisumador es un bloque que nos permite sumar solamente 2 bits de entrada, nos da la suma en la salida y el acarreo, pero no tiene acarreo de entrada, ¿de acuerdo? Por lo tanto es una función más sencilla, no tiene acarreo de entrada, solamente nos da la suma de los 2 bits y si hay acarreo en la salida, ¿vale? A ese circuito se le llama semisumador, está aquí indicado, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, pues sería 0, 0, nos da, el resultado es 0 y no hay acarreo, 0, 1, pues es 1, lógicamente, y no hay acarreo, 1 más 0 también es 1 y no hay acarreo, 1 más 1 ya son 2, entonces nos quedamos con la parte baja, con el bit de menor peso, que es el 0, y nos llevamos 1 de acarreo, ¿vale? Esto se le llama semisumador y tiene, como veis aquí, estas dos entradas, A sub i y B sub i, y como salida tendría S sub i y C sub i. S sub i, como sabemos, es directamente la operación OR exclusivo, ¿vale? Es la función, si miramos estas salidas, coincide con la función OR exclusivo, que vale 1 cuando cualquiera vale 1, menos en el caso que las dos valgan 1, que en ese caso vale 0. ¿Vale? Operación OR exclusivo, entonces lo podemos hacer directamente con la puerta OR exclusiva. Y como veis aquí, el acarreo, ¿cuándo vale 1? Pues solamente vale 1 en el caso 1, 1. Entonces es la operación lógica A sub i por B sub i. ¿Vale? Se haría simplemente semisumador de esta manera. ¿Vale? Y se suele representar así, con este bloque, un medio de sumador. ¿Vale? ¿Por qué se explica este semisumador? Bueno, pues porque es cómodo, porque con dos semisumadores podemos hacer un sumador completo. ¿Vale? El sumador completo. Que sería este. El sumador completo sería aquel que nos hace ya la suma de todas las posibilidades para sumar números grandes, ¿vale? Que sería el acarreo de entrada, los datos que queremos sumar, A sub i y B sub i, el valor de la suma de los tres, acarreo, A sub i y B sub i, y el acarreo de salida, ¿vale? Entonces aquí ya lo hemos visto, la tabla la podemos así dividir en dos casos y vamos sumando, ¿no? Pues 0 más 0 más 0 es 0 y no nos da acarreo, 0, 0, 1 es 1 y no da acarreo y así sucesivamente, ¿no? Si sumamos 2 aquí, 0, 1, 1, esto ya sería 2, entonces nos quedamos con 0 y nos llevamos 1 y así, ¿no? Por ejemplo, el caso de 3, 1 más 1 más 1 es 3, que sería el número 1, 1, ¿vale? Entonces nos quedamos con el bit de menor peso y también hay acarreo. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, las funciones a implementar serían así. La suma total S sub i es la operación OR exclusiva de los 3 bits de entrada, ¿vale? Porque si nos fijamos, al final es como el bit de paridad, es como algo así como el bit de paridad. Si el número de unos es par, el resultado es 0, ¿vale? Si el número de unos es impar, el resultado es siempre 1, ¿vale? Entonces es como generar el bit de paridad par de S sub i. Y C sub i más 1, pues ya habría que trabajárselo un poco más para sacar el acarreo de salida, porque aquí, bueno, pues haríamos el mapa de Carnot, ¿no? Miramos las funciones, sacamos los mini términos y habría que hacer el mapa de Carnot, no lo vamos a hacer, que es muy simple, probarlo vosotros, y nos quedaría esta función, A sub i por B sub i, A sub i por C sub i y B sub i por C sub i. O sea, se tienen que multiplicar todos a todos. La A con la B, la A con la C, la B con la A que está aquí, la B con la C con la A y la C con la B. Es bastante fácil también incluso de recordar, ¿vale? Pero esto saldría de hacer el mapa de Carnot y simplificar, ¿vale? Nos queda esta expresión. Y entonces ya sería implementarlo. Pero podemos hacerlo así o también podemos hacerlo con el semisumador.
una forma de hacerlo con el semisumador es, utilizamos dos semisumadores para ir realizando la suma. Entonces, como veis aquí, introduciríamos A sub i y B sub i. Y aquí tendríamos ya la suma de esos dos. Y la suma de esos dos, que sería una primera suma parcial, lo sumamos con C sub i en un siguiente semisumador, ¿vale? Y entonces ya aquí en la salida tendríamos la suma, ¿no? Que sería A sub i más B sub i más C sub i. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se puede generar el acarreo a partir de los acarreos de los semisumadores? Pues es muy sencillo. Si lo miramos aquí, siempre va a haber acarreo en la salida si hubo acarreo en alguna de las etapas intermedias. Si este acarreo vale 1 o este acarreo vale 1, entonces el acarreo vale 1. Si los dos valen 1, también el acarreo vale 1. Es decir, es una operación lógica OR. ¿Vale? Entonces con esto ya tendríamos nuestro sumador completo. ¿Vale? Sería así, lo podríamos representar así, y tendríamos las tres entradas y las dos salidas. Sumador completo hecho con dos semisumadores. Podemos hacerlo también con las expresiones que hemos visto aquí, que está por aquí. ¿Vale? Bueno, pues lógicamente con puertas OR exclusivo podemos seguir haciendo A sub i más B sub i y sumarle C sub i. ¿Vale? Es una forma habitual de hacerlo con puertas OR exclusivo, aunque sabemos que las puertas OR exclusivo también se podrían implementar con puertas NAND, ¿eh? Podríamos hacerlo todo con puertas NAND si queremos, pero bueno, esto es una forma que queda bastante sencillo y simple de ver, ¿no? Con las puertas OR exclusivo. Y luego la implementación de la función A sub i por B sub i, A sub i C sub i y B sub i C sub i, pues se haría con puertas NAND, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, con las tres puertas multiplicamos y luego sumamos y nos quedaría C sub i más 1. Y este también ya sería nuestro sumador completo. ¿Vale? Que se suele representar de esta forma. ¿Lo veis? Lo solemos representar de esta forma, que tiene un bloque, sumador completo ya, no lleva el un medio, suma todo, tiene acarreo de entrada, los datos que queremos sumar en la entrada, A sub i y B sub i, nos genera la suma de todo, A sub i más B sub i más C sub i, y nos genera el acarreo para el siguiente. ¿Vale? Por eso estamos poniendo aquí los subíndices A sub i, B sub i, C sub i, porque realmente esto luego se va a utilizar este sumador para sumar números binarios grandes, de 8 bits, de 16 bits, de lo que queramos, a base de ir enlazando estos sumadores. Vale, lo vamos a ir viendo ahora a continuación. Y por eso lo representamos también de esta manera, poniendo la entrada por aquí, por la derecha, la salida hacia la izquierda, la salida abajo, porque de esta forma podemos representar un sumador ya completo, donde aquí vamos a sumar dos números binarios. ¿Vale? Por ejemplo, el número A, ¿vale? Que lo tenemos en un registro por ahí de 8 bits, y el número B, lo mismo, lo tenemos en otro registro de 8 bits, y esto nos va a dar el número de 8 bits, que sería la suma. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Pues enlazando sumadores completos uno con el siguiente. ¿Vale? Y al final es ir como haciendo la suma, como cuando sumamos este de aquí, 0, 1, con el acarreo anterior vamos sumando y mirando si nos llevamos para la siguiente. ¿Vale? Aquí estaría el acarreo inicial, pues suele ser 0, ¿no? Pues 0 más 1 nos daría 1 y el acarreo para el siguiente sería 0. Aquí podríamos tener 1, 1 y entonces tendríamos 1 más 1 que es 2, entonces este sería 0, pero nos llevamos 1 y así sucesivamente. Pues esto lo va haciendo de la misma manera. Aquí el acarreo inicial es 0, suma estos dos, da el resultado, pasa el acarreo a la siguiente. Entonces esto suma con este acarreo tal. Con lo cual, al final tendríamos el resultado. Pero, ojo, necesitamos un determinado tiempo de respuesta. ¿Vale? Cada uno de estos bloques tiene un tiempo de respuesta T sub P. Hasta que el primer bloque no acabe de sumar y no tenga ya el resultado aquí correcto y el C sub I para el siguiente también correcto, este de aquí no va a tener también su resultado correcto. O sea que tenemos un T sub P de respuesta más otro T sub P de respuesta y así sucesivamente. ¿Vale? Este de aquí tiene que esperar a tener C sub 1 correcto. Bueno, esperar, él sigue sumando, ¿no? Pero al final ese sub 1 no va a ser su valor correcto hasta que C sub 1 no esté correcto. ¿Vale? Entonces tenemos los tiempos de respuesta encadenados. ¿Vale? Si lo hacemos así,
Si queremos sumar 8 bits, pues vamos a tener 8 t sub p de tiempo de respuesta. T sub p, por ejemplo, son 10 nanosegundos. Pues entonces tendríamos 80 nanosegundos. Tendríamos que esperar por lo menos 80 nanosegundos antes de coger el resultado. Si lo cogemos antes, el resultado puede ser incorrecto. ¿Vale? Entonces esto es un poco el inconveniente de hacerlo así, que es generación en serie del acarreo. El acarreo de uno viene del anterior y él genera el acarreo para el siguiente y entonces se van acumulando los retardos. ¿Vale? Entonces normalmente en circuitería digital los sumadores no se implementan así, se implementan, para hacerlos más rápidos, se implementan lo que se llama generación en paralelo del acarreo. La generación en paralelo del acarreo consiste en generar los acarreos todos simultáneamente a partir de los datos de entrada, porque se puede demostrar que se pueden obtener los acarreos sabiendo los datos de entrada directamente, sin esperar al acarreo anterior. Es decir, que C1 va a ser función de los datos de entrada, concretamente va a ser de A0 y B0. C2 ya es un poco más complicado, pero se puede hacer función solo de los datos de entrada, de A1, B1, A0, B0 y así sucesivamente. Entonces, en el momento en que se colocan los datos de entrada, todo trabaja en paralelo. Se generan los CSUIs todos en paralelo y no irían conectados uno detrás de otro. ¿Vale? Se generarían los acarreos directamente a partir de los datos de entrada. ¿Cómo se hace eso? Fijaros, lo hacemos aquí para un par de casos, porque para otros ya se iría complicando, ¿no? Pero, por ejemplo, CS1 lo hemos visto porque es lo que sale aquí de la tabla, es el producto de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, CS1 se podría generar directamente a partir de A0 y B0. Es A0 por B0, A0 por C0 y B0 por C0 sumados, ¿vale? CSU2. CSU2 también sería A1 por B1, A1 por C1 y B1 por C1. O sea, depende solo de sus datos de entrada, ¿vale? Pero también depende de C1. Entonces, si no queremos esperar por C1, ¿qué podemos hacer? Sustituir C1, que depende de la A a la B y de C0. C0 es un dato también de entrada. Normalmente estará a 0 si no tenemos acarreo anterior, pero es un dato. Entonces, si lo sustituimos, pues fijaros, aquí ya llegamos a una expresión que ya es un poco complicada, ¿no? Pero que se puede implementar. Tenemos algo que depende solo de los datos de entrada y del acarreo de entrada. Ya no hay que esperar a C1. Aquí no depende de C1. En el momento que se colocan esos datos, ya podemos generar C2. Y así sucesivamente se podrían obtener expresiones para el resto de acarreos. ¿Vale? Eso se llama generación en paralelo del acarreo. No hay que andar esperando cada bloque, no estaría enlazado con el anterior. Simplemente este C dependería de una función lógica de los A sub i y de los B sub i y del C0. ¿Vale? Entonces eso se llaman sumadores con generación en paralelo del acarreo. ¿Vale? Y entonces ya el sumador completo, el sumador de datos, ya de cualquier número de bits, se suele representar de esta manera. ¿Veis? Como aquí tendríamos pues el dato A en 8 bits, por ejemplo, dato B en 8 bits, ¿vale? Si n es igual a 8, el acarreo de entrada, que puede ser 0 o 1 en principio, depende de la aplicación, el acarreo que se generaría en la salida y el resultado de la suma, ¿vale? Esto a veces también se representa de forma simplificada, trabajando así en formato multifilar, ya muchas veces para no tener que representar todo, pues aquí se pone un 8, por ejemplo, así, y ya sabemos que esto es un dato A de 8 bits, ¿vale? Aquí lo mismo, se pone un 8 y una barra, y ya sabemos que esto es B de 8 bits. Resultado, pues así también con una barra de 8 bits, es un bus de datos, ¿vale? Y la salida. Y luego ya nos quedaría pues el acarreo de entrada, que solamente es un bit, y el acarreo de salida, CN. ¿Vale? Una forma también simplificada. Aquí está representado con todas las entradas, una por uno. Y este sería el símbolo habitual para el sumador, que lo representamos así porque luego tiene sus aplicaciones. Con sumadores se pueden hacer después restas, se pueden hacer multiplicaciones, se pueden hacer diferentes aplicaciones.
¿vale? Utilizando el bloque sumador. Entonces, ya para acabar, simplemente ver un ejemplo de sumador, el 74-283, ¿vale? Este sería el patillaje del circuito, es un integrado de 16 patillas y tiene, como veis, acarreo de entrada, tiene 4 bits de entrada, 4 bits de salida, perdón, 4 bits para el dato A de entrada, 4 bits para el dato B de entrada y 4 bits de salida y acarreo de salida. ¿De acuerdo? O sea que nos permite sumar dos números de 4 bits. Pero esto está pensado para poder enlazar uno con otro. Es muy fácil de enlazar. El acarreo C4 lo llevaríamos al acarreo de entrada de otro chip como este, ¿de acuerdo? Y ya estaría, ya tenemos un sumador de 8 bits, o sea que con dos chips podríamos sumar 8 bits, ¿vale? Y así sucesivamente. Con otro más podríamos sumar 12 bits, con otro más 16 bits, ¿eh? Se pueden enlazar. Para que veáis un poco tiempos de respuesta, este integrado nos dice que tiene un tiempo de respuesta de 17 nanosegundos, o sea, muy rápido, ¿eh? Tiene generación de acarreo en paralelo, ¿de acuerdo? 17 nanosegundos. Y luego se pueden enlazar, como dice aquí, fácilmente para sumar 8 bits con dos integrados, 16 con 4 integrados y así sucesivamente. Y nos dice que para 8 bits tarda 25 nanosegundos en responder y 16 bits 45 nanosegundos, ¿vale? O sea que es muy, muy rápido.